Buenos días, mis hermanos. Pues como oramos hace un momento, gracias a Dios que nos permite estar aquí, amén. Es una bendición poder venir y estudiar y aprender su palabra. Jesucristo dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. En 2 semanas, si Dios permite, empezamos la nueva serie, pero vamos a terminar lo que iniciamos hace 8 días. Esta es la segunda de 3 enseñanzas sobre la psicología y la Biblia. El título de la prédica es Psicología Cristiana. Recordemos rápidamente lo que vimos hace 8 días por los que por ahí se les pasó, no estuvieron o no recuerdan. Establecimos que hay principios fundamentales de la psicología que son contrarios a la palabra de Dios. Se contraponen, o sea, si hay algo que está en contra de la palabra de Dios, no puedo yo querer usarlo para mi bien. Si tiene principios, si fuera alguna cosa menor, no. Principios fundamentales de la psicología son contrarios a la palabra de Dios. Uno de los más importantes es que la psicología no reconoce una conducta del ser humano como pecado. Alguien llega, tengo problemas con mi matrimonio, tengo problemas con mi hijo desobediente. No es pecado. Vamos a analizar, vamos a darle unas terapias, vamos a psicoanalizarlo, pero no reconocen el pecado. Y el pecado es lo que tiene a la humanidad como está hoy en día. El pecado es lo que hizo a Cristo venir a la cruz del Calvario a derramar su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Otro error garrafal tremendo de la psicología es que dice la psicología que el hombre, el ser humano, es esencialmente bueno. El hombre es bueno por naturaleza. Lo que pasa es que las circunstancias pues lo hacen malo. Es más, hasta hay por ahí, no sé si han oído esta expresión, la he oído en políticos que dicen, somos más los buenos, ¿sí o no? Bueno, pues eso es lo que dicen ellos. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3:10 rápidamente. Como está escrito, la mayoría son justos. ¿Dice así? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces ya desde ahí, a ver, es que el hombre es esencialmente bueno, dice la psicología. Entonces dice la psicología que si tú haces algo malo, fueron tus circunstancias, quizá el papá que te trató mal, alguien que te hizo daño de chiquito, etcétera, etcétera. No, tú eres bueno. Pero dice Cristo en Mateo 7:20 en adelante que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿a quién le creemos? El problema que está sucediendo es que cada vez más cristianos, ante un problema en su vida, en su familia, con sus hijos, en lugar de venir a la palabra de Dios y buscar la respuesta, la dirección, la enseñanza, se van al mundo. Es que me dijeron de un terapeuta. Pero si no cree en el pecado, si cree que el hombre es esencialmente bueno, ¿cómo te va a ayudar? Cada uno somos responsables de nuestro pecado. Porque a veces hay, les decía yo hace 8 días, quienes quieren echarle la culpa hasta a los papás. Es que yo soy así porque mi papá o mi mamá, dice Ezequiel 18:20,
El alma que pecare, esa morirá. Tú pecas, tú pagas las consecuencias. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre llevará el del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. De hecho, les decía que desde la raíz de la palabra psicología, que es psique y logos, que significa tratado o estudio de la mente, del alma o del corazón, ya desde ahí tiene problemas la psicología. Porque ¿cómo es el corazón? Leíamos hace 8 días Jeremías 17:9. El corazón es ¿qué? Engañoso. Somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Fíjense cómo es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero ¿quién es el único que sí puede escudriñar nuestra mente, nuestro corazón? Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, es un súper resumen, ¿eh? Ahorita vamos a entrarle a donde nos quedamos. Entonces leíamos 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, cualquier asunto de la vida lo podemos tratar con el conocimiento de la palabra de Dios. Cualquier asunto, el que me diga, oiga, lo que me digas, hasta el teorema de Pitágoras, veíamos hace 8 días. Lo podemos solucionar con la palabra, porque Dios es el que nos da la inteligencia. Todo asunto de la vida, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, todo asunto de la vida, para eso está la palabra de Dios. El asunto es que muchos creyentes no lo creen o creen que les puede ayudar más un ser humano con terapias psicológicas cuyos fundamentos son contrarios a la palabra. En Cristo, dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. No, la palabra pleró en el griego completo es plenamente satisfechos, llenos, suficientes. No necesitamos nada más. Amén. Bueno, hace 8 días, y aquí nos quedamos, vimos más hace 8 días, pero vimos, o les debo decir, que la psicología considera que uno de los problemas más serios del ser humano, por los cuales tiene problemas de salud mental, de comportamiento, se llama la baja autoestima. ¿Han oído hablar de la autoestima? A ver si en 8 días amplío un poco más el concepto bíblico, porque según esta filosofía, pseudociencia, psicología, los problemas de comportamiento, de conducta de los seres humanos tienen muchas veces su raíz en que se tiene una baja autoestima, una percepción baja de mí mismo. Entonces ellos usan terapia, psicoanálisis para elevar tu autoestima. El problema es que esa enseñanza, entre otras muchas, pero esa enseñanza particularmente ya se usa desde los púlpitos. Desde los púlpitos tenemos motivadores profesionales que su objetivo es elevar la autoestima de su iglesia. ¿Saben qué dijo un día Pablo en Hechos 20:24? Pero de ninguna cosa hago caso, pues tengo una alta autoestima. ¿Así dice? No, vean lo que dice, ni estimo, lo contrario, alta autoestima, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque ¿cuál era su objetivo primordial? Acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, él no buscaba su autoestima y elevar su autoestima, no, dice, yo no estimo preciosa mi vida. En otro momento dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pero acá los conceptos psicológicos que se han metido a la iglesia es, tú eres el mejor, tú eres lo máximo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en ese sentido, la psicología se ha metido en la iglesia. Les digo que hay pastores que hasta han decidido estudiar psicología en lugar de Biblia. Yo recuerdo hace muchos años trabajé en un banco, en aquel tiempo el mejor banco de México. Pero nos llevaban unos motivadores, no, o sea, nos terapiaban para salir y conquistar clientes y somos el mejor banco y tú vas a salir y tú eres el mejor vendedor y salías bien terapiado. Yo hasta decía, no, esto lo pones en un púlpito y van a creer que es pastor, porque, o sea, sí tienen de pronto herramientas para ayudarnos en las ventas, etcétera. O sea, sí había cosas buenas en lo que nos enseñaban estos consultores que contrataba el banco. Pero esto ya llegó, miren, les voy a dar algunos títulos de libros de autores cristianos que abundan en las librerías. ¿Cómo ser un hombre de éxito? ¿Cuántos quieren ese libro? Descubre al campeón que hay en ti. Ya saben los autores, no los voy a publicitar aquí. Había otro que, fíjense, era 52 maneras de elevar la autoestima con principios bíblicos. 52, ¿por qué no 100 o 3? No, 52 maneras. Pero hoy voy a recordarles de un libro que de verdad ha sido famoso y sigue vigente a pesar que se hizo por primera vez en el 2002. Se llama Una vida con propósito. Ahorita hablo de él. Pero el concepto que ellos enseñan es que la mayoría de los problemas del cristiano, ya no del mundo, ahora como ya cristianizaron mucho de la psicología, es la mayoría de los problemas del cristiano vienen porque tiene una baja autoestima, una estimación baja de sí mismos. Y entonces empiezan con sus terapias desde los púlpitos. Tú eres un hijo del rey. Amén. Dilo. Y entonces la gente, tú eres un hijo del rey. 3 veces. Soy hijo. Entonces hasta parecen porristas. ¿Sí? Dilo 3 veces. Son motivadores profesionales. Pero la Biblia, la palabra de Dios que penetra lo más profundo, que me confronta, que me enseña que sin Cristo yo era un pecador, perdido, errante, y que es su gracia, y que si algo tengo es pura gracia, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido, de gracia recibimos, de gracia damos. Pero ahí empiezan las terapias, y en lugar de que los pastores se preparen en las escrituras, para traer el alimento que les va a dar dirección, les va a exhortar, nos va a redarguir, nos va a enseñar, pero es la palabra de Dios. Pero como eso no atrae gente, pues lo que buscan es entretener a la gente. Hay un predicador de los años finales de 1800 que se llamó Spurgeon. No sé si alguien conoce de él, ha leído de él, un hombre de sana doctrina. Y él dijo desde aquel tiempo, esta frase se le atribuye a él, no me consta, yo no se la oí de viva voz, pero dicen que la dijo él, y quien la haya dicho tenía mucha razón. Llegará un tiempo en el que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Y literalmente yo he visto iglesias donde payasos, mariachis, danza aérea, telas, ¿no? Puro entretenimiento. Y la Biblia y la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer un pastor? Se los leía yo hace 8 días, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué? Que usa bien. Eso es lo que debe hacer un pastor, usar bien. La palabra usar en el griego es un término arquitectónico que significa trazar. Yo les he explicado que los albañiles, cuando trazan una pared o un piso, echan una plomada, es un hilo con 2 metales en cada lado, y quieren que quede recto.
algunos no tienen la facilidad de la tecnología que hay hoy. Entonces, trazar es hacer una línea recta para presentar la palabra de Dios correctamente. Eso es lo que debe hacer un pastor, amén. Trazar bien la palabra. Y los creyentes deben, a ver, esto que me está diciendo, ¿sí lo dice la palabra o me está cuenteando? Es nuestra responsabilidad cotejar si el pastor está usando bien la palabra de Dios o la está torciendo. Entonces, este libro del que les hablo, ¿cuántos conocieron Una vida con propósito? Conocí de iglesias que lo llevaban como devocional o libro de estudio, lo predicaban, aunque salió en el 2002, el último dato que obtuve fue que en el 2019, fíjense, 17 años después, ese año 2019 vendió 35 millones de copias. Imagínense, fue un bestseller, pero todavía 17 años seguía vendiendo. El autor es un pastor en retiro que se llama, porque creo que todavía vive, Rick Warren. Rick Warren está en la polémica porque en el 2023, cuando se retira de su iglesia, que es una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, dejó un pastor y una pastora. Nunca había estado de acuerdo, como la Biblia enseña, Rick Warren, en que hubiera pastoras. Pero ya cuando se fue, dejó una pastora. Y reunió a toda la iglesia. Fíjense lo que hizo este hombre. Reunió a toda la iglesia ahí en su iglesia y en su templo, y públicamente le pidió perdón a las mujeres por no haberles permitido ser pastoras. Yo no sé si se dan cuenta de la dimensión de esto. O sea, se paró y dijo, pues yo hacía lo que Dios quería, por eso no había pastoras, pero ahora les pido perdón por haber hecho lo que Dios quería, perdónenme, y a partir de ese momento en su retiro dejó una pastora. Pero bueno, eso sería otro tema. Este libro no quiere decir que el 100% está mal, hay citas bíblicas, pero tiene mucha psicología dentro y mucho de la autoestima. De una manera clara, la psicología está metida, y imagínense el impacto. Le preguntaron, el libro salió en el 2002, creo que hicieron una encuesta entre 2006 y 2007, entre cristianos de Estados Unidos. Fíjense el impacto que tuvo este libro. Le preguntaron a cristianos, ¿cuál es el libro que más ha impactado tu vida? Más de la mitad dijeron, Una vida con propósito. No la Biblia, una vida con... Fíjense el impacto. Y cuando tú lo lees con un discernimiento, con la palabra de Dios de lado, te das cuenta que hay mucha psicología. ¿Por qué lo digo? Les voy a poner dos ejemplos nada más para que se den una idea de la psicología que manejan ellos. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? ¿Sansón y quién? Y Dalila. ¿Quién fue Sansón? Un juez levantado por Dios con una debilidad tremenda hacia ¿quiénes? Hacia las mujeres. El cuate era mujeriego y anduvo con una filistea, fíjense, mujeriego, y luego agarró una del mundo, luego también a Dalila, que era filistea. Era un pecador que después le pidió perdón a Dios. Dios le permitió en su última etapa de vida, ya sin ojos, lo habían despedazado, derrotar a los filisteos, y él murió ahí con ellos, aunque al final alcanzó el perdón de Dios. Pero ¿saben qué dice este libro que era el problema de Sansón? Dice así: Sansón tenía problemas de codependencia. Era un hombre codependiente. Lo que quiera decir eso, o sea, Sansón, su problema no era el pecado, es que era codependiente. Era muy dependiente de las mujeres. Entonces no culpes a Sansón, tenía un problema de codependencia. Es como cuando va uno que tiene problemas con el vicio del cigarro. En lugar de decirle sus pecados, pídele perdón a Dios, Él te va a dar la gracia, la fortaleza. No, eres codependiente, no te preocupes. Hay que tratarlo con unas terapias. Entonces quiero que vean cómo se sustituyen. En lugar de decir Sansón era un pecador,
que por la gracia de Dios alcanzó perdón, aunque vivió las consecuencias de su pecado, en lugar de decir eso, es que era ¿qué? Codependiente. Imagínense que me llega aquí un hombre adúltero y le diga, ay hermanito, pues es que usted es codependiente. Le voy a dar unas terapias, no, o sea, tengo unas terapias. No, arrepiéntase. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso dicen que luego llega un alcohólico y en lugar de decirle, eres pecador, no, estás enfermo. Soy un enfermo. ¿Ustedes creen que alguien se condenaría por la enfermedad? Que el Señor diga, como estás enfermo te voy a condenar. No, el alcoholismo no es una enfermedad, es pecado. El adulterio, la mentira, la avaricia. 1 Corintios 6, 9 y 10, que ya lo estudiamos y lo hemos leído. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Y ahí están los avaros, los fornicarios, los borrachos, etcétera, etcétera. Entonces, Sansón no era codependiente, Sansón era mujeriego, pecador, y la gracia de Dios después lo alcanzó. Se arrepintió y vivió las consecuencias. Otro ejemplo que leí ahí y que lo tenía ahí en mis notas era Gedeón. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón? Menos, ¿verdad? Sansón como que más. Bueno, Gedeón, según este libro, se los voy a leer literalmente, porque dice que Gedeón tenía un problema. Dice, la debilidad de Gedeón, eso dice el libro, era que tenía un nivel inferior de autoestima, de apreciación de su persona, y tenía profundas inseguridades. O sea, dice este libro que Gedeón tenía un problema de autoestima. Vamos a ver qué pasó con Gedeón, porque fue un hombre que Dios usó para derrotar a los enemigos, a los madianitas. Vamos a ver si tenía un problema de autoestima o es eso lo que dice la Biblia. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció. Les voy a dar el antecedente rápido. El pueblo de Israel tenía sus cosechas. De eso vivían, de las cosechas. Y de tanto en tanto venían los madianitas y les robaban todo. ¿Se imaginan? Que hacían, porque de eso vivían, ya estaba, vamos a levantar la cosecha, y se levantaban y nada. Gedeón escondía sus hierbitas ahí, sus cosechitas. Bueno, dice Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y vean que responde Gedeón. Y Gedeón respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Los psicólogos, predicadores hubieran dicho, era un pesimista. ¿Sí o no? Porque nos ha abandonado, nos abandonó Jehová, nos entregó. Entonces hubieran dicho, él tiene un problema de pesimismo. Necesitaba ser positivo. Tú piensa positivo, pero Gedeón no. Entonces, a nuestros ojos, quizá nadie hubiera pensado en ese hombre para usarlo para derrotar a los madianitas, o sí. Si es un quejoso, pesimista. Pero luego vean Jueces 6:14. Y mirándole Jehová le dijo, estás amolado, Gedeón. No, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice Jehová, ¿sabes qué? Tú los vas a liberar. Pero ¿qué creen? Tenía una baja autoestima, Gedeón. Versículo 15. Entonces respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Te equivocaste. O sea, él no confiaba en sí mismo, no tenía autoestima según la psicología cristianizada. Y todavía dice, mira, mi familia es pobre, en Manasés, yo soy el menor de casa de mi padre. O sea, de ahí sacó este libro
que tenía una baja autoestima. Pero ¿dijo mentiras Gedeón? Pues no, era el menor de su casa, era pobre. O sea, humanamente Gedeón dijo, pues ¿con qué voy a derrotar a los madianitas si yo ando aquí escondiendo mis cosechitas? Quizás, repito, muchos de nosotros hubieran dicho, no, este no es, Señor, te equivocaste, no es Gedeón, tú necesitas uno de alta autoestima. Pero vean lo que le dijo Jehová, versículo 16. Jehová le dijo, uy, pues me voy a conseguir a alguien de alta autoestima. ¿Así dice? Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios le dijo a Gedeón lo más importante que necesitaba saber. Dios no le dijo, no, pues no es cierto, no eres pobre, no es cierto, no eres el menor. No, sí era todo eso Gedeón. Pero Dios le dijo lo más importante que tú y yo necesitamos saber esta mañana. Yo estaré contigo. O sea, no eres tú, Gedeón, no es porque eres muy fuerte. Si estaba huyendo, estaba escondiendo su cosecha. El asunto que le dice, sábete que yo voy a estar contigo. Y si alguien aquí sabe esa verdad, ¿a qué le tememos, mis hermanos? Si Dios está conmigo, ¿a qué le temes? Dios se dio cuenta que Gedeón estaba listo para ser usado, porque Gedeón no dijo, pues sí, a ver, échame a los madianitas, yo me los quiebro. Gedeón dijo, no, yo no puedo. Esa es la primer condición para tener la victoria, llegar, Señor, sabes que yo no puedo con mi familia, yo no puedo con mis hijos, no puedo con nada, pero vengo y acudo a tu gracia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él te dice, yo estaré contigo, ¿qué más necesitas? No dijo Cristo, he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Un día, Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Ya las cosas estaban difíciles, Moisés todavía no agarraba la onda, y Dios le dice, ¿sabes qué? Para sacar a Israel, yo ya te voy a abandonar, yo ya no voy a estar contigo. ¿Saben qué le respondió Moisés? Éxodo 33:15. Y Moisés respondió, yo tengo una alta autoestima y yo puedo solo, Dios. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Prefiero quedarme de esclavo en Egipto si tu presencia no va con nosotros. Moisés y Gedeón entendieron, Jueces 6:16, que lo más importante es que Dios esté con nosotros. No es que te autovalores y soy el mejor y soy lo máximo, soy el hijo del rey, yo puedo. Es que entendamos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en ese versículo habla de nuestra salvación que jamás va a perder el verdadero creyente. Zacarías 4:6 lo dice de otra manera. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, según este hombre de este libro, pues Gedeón tenía una baja autoestima. ¿Pero qué vio Dios? Lo que él podía hacer si era usado por él, si Dios estaba con él. Vean Éxodo 3:11 de Moisés, porque a Moisés ya lo hubieran desechado. O sea, cualquiera de nosotros, mire, cuando Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Vas a ir con Faraón y le vas a decir, suelta a mi pueblo. Y vean lo que dijo Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué le dijo Dios? Ve, ¿por qué? Porque yo estaré contigo. No depende de nosotros. No depende del que puede ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, dice la palabra. Eso debemos entender. No se trata de elevar mi autoestima y yo puedo y ahora sí la voy a lograr. ¿Saben? Miren, un día Pablo le escribe a un pastor llamado Timoteo y le advierte que tenga cuidado de algo. Fíjense lo que le dice, 1 Timoteo 4:16. Le dice, Timoteo, ten una alta autoestima, ¿así dice? ¿No? ¿Qué le dice? Ten cuidado, ¿de quién? ¿De Satanás? ¿De los enemigos? No, ¿de quién ten cuidado? De ti mismo. Pero no, mi autoestima. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste, le dice, pero
cuando confiamos en nosotros, es el primer paso para caer. Debemos confiar en Dios, en su dirección, en su palabra, no en mí, no en mi carne. Ten cuidado de ti mismo. Pero ¿qué dice la psicología? Tú vales mucho, tú eres el mejor, tú eres el campeón, tú puedes, éxito, etcétera, etcétera. Y lo explotan mucho en los púlpitos. Claro, lo cristianizan. Tú eres hijo del rey. Por ejemplo, un día llegó un joven, ahí pasaba en esa iglesia, que no encontraba trabajo. Había salido de la universidad. Y dice el pastor, a ver, ¿quién eres tú? ¿Eres un hijo del rey, sí o no? Sí, pastor. Entonces vas a salir y vas a encontrar este trabajo porque eres un hijo del rey. Es más, ve a pedir trabajo y no aceptes menos de la gerencia general porque eres un hijo del rey. En lugar de decirle, a ver, mira, ven, vamos a orar. Vamos a buscar la voluntad de Dios. No sé qué Dios tiene para ti. A veces puede pasar como José. José, ¿cómo empezó? Lavando letrinas como esclavo. Luego mejoró un poquito. Cuando se fue con Potifar, luego lo acusan falsamente de querer abusar de la esposa, cuando fue la esposa la que le echó los canes a Pepito, y finalmente terminó como el mero mero de Faraón. Pero ¿dónde comenzó? Pero saben que hay un cristianismo soberbio. Yo soy hijo del rey, merezco lo mejor y voy a orar por unos zapatos, pero no quiero unos zapatos Canadá. Ya no existen los Canadá, ¿verdad? Algunos ni conocen los Canadá. No quiero unos qué. Quiero unos zapatos porque soy hijo del rey y merezco. No merecemos nada. Todo es gracia. Pero así los terapian, o sea, los llevan a sus congresos, cómo ser un hombre de éxito, y lo único que hacen es terapiarlos. Tú eres un campeón, tú eres el mejor, tú eres hijo del rey, mereces lo mejor, y mereces, cuando no merecemos nada. Entonces, mucho cuidado, porque lo que están haciendo, tratando de hacer ellos es elevar la autoestima, pero en lugar lo que están haciendo en realidad es elevar el orgullo. Y hay cristianos que dicen, no, yo no la quiero menos de gerente porque soy hijo del rey. Y si Dios te pone desde abajo y esa es su voluntad, gloria a Dios. Porque luego te dice, no, levanta tu autoestima, tú eres valioso. Un predicador dijo, y eso lo he oído varias veces, Cristo murió en la cruz del Calvario porque eres valioso. ¿Sí murió por eso en la cruz del Calvario? ¿Qué leímos en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo muy valiosos, dice así, siendo aún pecadores. No éramos valiosos, dice Efesios 2:12, que fíjense cómo estábamos. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, el cristiano debe entender, si algo hoy tengo una vida, un propósito y un destino, todo es por y para la gloria de Dios. No es que yo soy valioso, no es que me lo gané. No sé si conocieron la historia y alguna vez, porque había unos hermanos que andaban yendo al G12 de un pastor que se apellida Castellanos. Y un día me leí uno de sus libros porque me le dije a la hermana, a ver, ¿qué les están enseñando? Y narra este señor Castellanos que un día parece que por una bala se estaba ya muriendo, y que Dios le dijo que no lo iba a dejar morir porque lo necesitaba a él. ¿Dios nos necesita o lo necesitamos nosotros a él? Nosotros necesitamos. Dentro del cristianismo hay un hombre que ya falleció. No quiere decir que todo lo que enseñaba está mal, pero se llamaba James Dobson. No sé si alguien oyó de él. Tenía un programa que se llamaba Enfoque a la Familia o Focus Family. Había cosas buenas, pero había mucha psicología. Fíjense lo que él dijo una vez, y son de las cosas donde dice, ya perdieron la dirección, necesitamos la palabra de Dios. Vean lo que dijo. Si pudiera escribir una receta para las mujeres del mundo, a ver, ¿qué solución para las mujeres del mundo? Proveería a cada una de ellas con una dosis saludable de autoestima y valor personal.
No tengo duda de que la autoestima es su máxima necesidad. A ver, mujeres, ¿tu máxima necesidad es la autoestima o es Cristo? ¿O es su palabra? ¿O es la dirección de su Santo Espíritu? Vean cómo van cambiando conceptos del mundo y los meten a la iglesia. Tu máxima necesidad, ¿cómo mi máxima necesidad será una autoestima? Están sustituyendo la palabra de Dios por conceptos del mundo. Había otro, a ver si lo tengo aquí. Decía, fíjense lo que decía, las madres que eligen tener abortos, sabemos que el aborto es pecado, es un asesinato, es quitarle la vida a un ser humano. Sabemos que las mujeres que eligen tener aborto, esto lo dice un libro cristiano, o sea, no lo estamos leyendo allá afuera en el mundo, no. Las madres que eligen tener abortos lo hacen porque tienen poca autoestima. Entonces va a venir una madre y dice, ay, vamos, el problema no es que asesinaste a un bebé, no, es que tienes poca autoestima. Otro que decía, la falta de autoestima realmente puede hacer que a alguien se le quiten las ganas de vivir. ¿Se acuerdan que Judas se quitó la vida? Es que tenía baja autoestima. O sea, no fue que traicionó al Señor, que lo vendió por 30. No, lo hubieran llevado a terapia. A ver, Judas, ¿por qué traicionaste? Tienes una baja autoestima. Eso es lo que te dicen. Otra frase de esos libros, sentirse bien acerca de nosotros mismos puede ser la piedra angular de nuestro bienestar. Fíjense los conceptos. ¿Ustedes saben quién es la piedra angular del evangelio de nuestra vida? Dice Hechos 4:12, como varios pasajes, pero dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cómo que la piedra angular? O sea, había otro que anoté aquí, a ver si lo tengo. Es que de verdad, mis hermanos, yo quiero que entendamos que la Biblia es suficiente. Que vamos a pasar problemas y te van a ofrecer, no, es que yo fui, esta terapia te va a sacar adelante tu matrimonio. No, necesitamos a Cristo. Fíjense, un título de sus libros era Lo que las esposas desean que sepan sus esposos. Hasta tiene nombre de telenovela. Pero habla pura autoestima, pura autoestima, pura autoestima. ¿Saben qué dijo un día Pablo de sí mismo? Romanos 7:24. Miserable de mí. No, ese Pablo tenía baja autoestima, pues miserable de mí. En 1 Corintios 7:7, ¿saben qué dijo? Vean, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Según estos conceptos, a ver, Pablo, ¿cómo tú no eres grande? Tú eres un gran siervo de Dios. No digas que eres el más pequeño. ¿Se fijan cómo los conceptos psicológicos han permeado a la iglesia? Pablo reconocía, soy el más pequeño, yo perseguía a la iglesia, pero en otro texto decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de que desde los púlpitos se está enseñando esto. Mis hermanos, en Cristo y en su palabra tenemos la respuesta a cualquier asunto de nuestra vida. Que lo creamos, que vengamos a la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Eso no jala gente. O sea, lo que los predicadores muchas veces quieren es, ¿qué hago para tener más gente? Pues motivarlos, les doy terapia, los motivo, tú eres el campeón, tú eres el mejor. En lugar de confrontarlos con su pecado, de llamarlos a la santidad, porque eso no es popular, no vende, no jala gente. Yo les aseguro que si ponemos allá afuera, ven, aquí te
solucionamos tus problemas económicos, estaría lleno. Pare de sufrir, ¿sí o no? Pero así usan, o sea, y luego creen que por gritar más, ¿no? Tú eres un campeón, y grita, hasta ya parezco de ellos, ¿no? Grita como que impacta más a que yo te diga, tú eres un campeón, a que te diga, tú eres un campeón, mi hermano. Y entonces los motivan hasta con los gritos, ¿me explico? Vean lo que dijo Cristo, a ver si nos da tiempo de ver esto. Vean lo que dijo Cristo para los que querían seguirlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, eleve su autoestima. Necesito gente de autoestima alta, dijo así. Vean que les pide lo contrario. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, dice la palabra. La versión Dios habla hoy, dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, ¿qué dice ahí? Olvídese de sí mismo. En 8 días vamos a ver que la autoestima, y ahí vamos a concluir ya, pero tiene su origen en un versículo que Cristo dijo ahí en Mateo 22 que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahí sacan, te tienes que amar a ti mismo y confunden amarse a sí mismo con la autoestima. Pero vean lo que les pide Cristo, pues Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso es lo que los hombres de Dios que vemos en la Biblia hicieron. ¿Qué pasó con Pablo? Fíjense, vamos a ver quién era Pablo. Filipenses 3:4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Saben ustedes que Pablo, déjenme hablar en términos actuales? Pablo en aquel tiempo en la sociedad judía era un hombre reconocido. Era un hombre importante, ahorita vamos a ver. O sea, en cuanto a su carne, digamos que era un hombre, no sé si fifí, pues, pero era un hombre importante en la sociedad judía. Ya después lo querían matar los mismos judíos. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjense, humanamente Pablo dice, circuncidado al 8º día, dice Filipenses 3:5, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, aquí podemos ver de la familia Pompidou, de la familia Richelieu, o sea, venía de buena familia. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, según esos versículos, estamos en los anteriores, tenía credenciales de tal manera que la sociedad judía decía, este es un buen hombre. O sea, en cuanto a su carne, dice, yo tengo de qué confiar en la carne, pero vean lo que pasó cuando vino a Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Basura. Hoy la gente quiere sentirse importante, que le digan a ver de qué escuela salió, a ver que lo reconozcan. Dice, para mí eso es basura. Si lo puedo usar para Dios, gloria a Dios, pero si no, lo desecho. Él entendió, para mí lo más importante es Cristo y nada que me estorbe en mi vida cristiana, lo voy a seguir teniendo. Lo tengo, dice aquí, por basura. O sea, lo que a él lo hacía importante en este mundo, cuando vino a Cristo lo desechó. Porque este mundo está con su mirada en lo terrenal. Hemos estudiado que debemos poner la mira en ¿dónde? En las cosas de arriba. Si Dios provee lo material, gloria a Dios. Pero hoy desde los púlpitos te dicen, Dios quiere cumplir tus sueños. ¿Dónde dice la Biblia que Dios quiere cumplir mis sueños? ¿Dónde dice? Sueñan grande y Dios es un Dios grande, el dueño del oro y la plata, o sea, manipulando conceptos de psicología con Biblia. ¿Saben que la mayoría de nuestros sueños se generaron en un corazón perverso y engañoso? Cuando venimos a Cristo verdaderamente vemos el propósito eterno y si Dios en su soberanía nos pone en una condición abundante material, gloria a Dios, la usaremos para su gloria. Y si Dios en su soberanía, como le pasó a Pablo varias veces, me pone en condición de necesidad, gloria a Dios.
Pero lo más importante, dice Pablo, no es lo que este mundo ofrece, es Cristo. Yo por Él tengo todo por basura. Nada es más importante en esta vida que Cristo. Déjenme decirle algo. Una vez me dijo un papá, yo ya le dije a mi hijo que si quiere ser alguien en la vida, termine una carrera y si es posible una maestría y un doctorado. Entonces yo decía, no tiene nada de malo estudiar una maestría, un doctorado, nada de malo. Pero si no lo estudió, ya no es nadie. ¿Se dan cuenta los conceptos? O sea, si yo no estudié una carrera, ya no soy nadie. Entonces solo es alguien, o luego, porque miren, a veces como padres, pues influenciados por el mundo, decimos, yo quiero que mi hijo estudie en lo mejor, no sé, la Ibero, el TEC, qué sé yo. Y alguien puede estudiar ahí y gloria a Dios. Ahorita les voy a dar un testimonio precioso de un joven de aquí de Cuernavaca. Aunque no estudió en Cuernavaca, pero yo te pregunto, ¿quién tiene mejor futuro? ¿Quién estudió en la Ibero, en el TEC o en la UAM? ¿En quién está nuestro destino? ¿En dónde estudié? ¿En dónde está? Pero a veces no, es que de veras, si la quieres hacer en este mundo, si puedes irte a la Ibero, no hombre, ya la hiciste. Y entonces hay papás de veras se endeudan, apenas pueden pagar, ahí están rogando por becas, porque es que quiero que estudie aquí, porque si no, y si sale de la UAM, yo estudié en el Poli y no terminé, pero me quedé en la rayita, me quedé en la rayita porque nos casamos. O sea, yo lo que quiero que vean, o sea, no, o sea, nos casamos y vamos a continuar, pero se complicó el amor, etc. Pero lo que yo quiero que entiendan, no tiene nada de malo estudiar una carrera. ¿Saben que hay grandes científicos cristianos? Uno de ellos fue Isaac Newton. Más reciente, ahorita a ver si encuentro el nombre, hay un premio Nobel de física que fue el coinventor del láser, un cristiano hecho y derecho. O sea, no es no estudiar. El problema es cuando tu confianza está en que tu hijo la va a hacer en la vida, si estudia, no. Un papá decía, mi mejor herencia es darle una carrera. Tu mejor herencia es que le presentes a Cristo y si Él se entrega a Cristo, tendrá un destino, un propósito y una vida eterna. Sea que tenga mucho, poco, mira, que tenga a Cristo, lo demás es lo de menos. Amén. Hay un joven que conocemos aquí en Cuernavaca, su papá es un siervo de Dios, es ciego su papá, músico. Y su hijo fue a estudiar al TEC de Monterrey, a Monterrey. O sea, no al de aquí, al de mero Monterrey. O sea, al mero TEC. Pero como su propósito, por supuesto, quería una carrera, etcétera, etcétera, Dios los bendijo, los proveyó. Como su propósito era exaltar a Cristo, narra y va a dar su testimonio y va a dar algunos consejos a cristianos, a ver si después les doy la información que están estudiando. Porque logró en el TEC, dice que en el TEC de repente llegaba una ponencia sobre ideología de género. Y ahí van los chavos a la ponencia, una ponencia sobre sexualidad. Y entonces él empezó a hacer un grupo de cristianos ahí en el TEC para orar, para clamar. Y se presentaron a la directiva del TEC de Monterrey y le dijeron, a ver, aquí se supone que hay apertura, ¿no? Si hay ponencias de homosexualidad, si hay ponencias sobre la ideología de género, queremos un espacio para presentar lo que nosotros creemos. Y lograron y les abrieron auditorios en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Eso es entender el propósito en tu vida, donde Dios te lleve, exaltar a Cristo. Y creo que se graduó con honores este joven ahí. Entonces quiero que vean Mateo 16, 24. Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a ti mismo. Niéguese a sí mismo. Dios nunca prometió cumplir nuestros sueños. Él quiere cumplir su propósito, que es mejor porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Él quiere cumplir su propósito en ti y en mí. Y muchas veces, ¿cuántos cristianos conozco que abandonaron sus sueños y su carrera y qué sé yo, por servir a Cristo? Porque el propósito de Dios era infinitamente superior que sus planes. Amén. Entonces, cuidado mis hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña lo más importante es vivir bajo la dirección de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro, no recuerdo el versículo, pero dice que nos humillemos delante de Dios y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Nada de autoestima miren, les voy a leer Filipenses 2:3. Con eso vamos a terminar, tengo mucho más, pero en 8 días terminamos. Vean lo que nos pide Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, nada hagáis por contienda o por qué. Vanagloria. La palabra vanagloria es orgullo, soberbia, sentirte mejor, es autoestima. Nada de lo que hagas, o sea, si vas a estudiar una carrera y dices, quiero estudiar y ser un gran médico, que no te guíe la vanagloria, que es porque quieres servir a Dios, porque quieres que desde ahí Dios te utilice, pero que nunca te mueva la vanagloria. Dice, antes bien, ¿con qué? Humildad. Es lo contrario de autoestima. Estimando cada uno a los demás como superiores ¿a quién? A ti mismo. Yo debo ver a los demás como si fueran superiores. Hay gente que dice, no, pero usted no estudió, yo sí estudié, yo tengo maestría. O yo tengo dinero. La Biblia dice que veamos a los demás como superiores a él mismo, a nosotros mismos. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y nos pone el mayor ejemplo de esta humildad, que ¿quién es? Jesucristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él sí era alguien, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no tuvo una alta autoestima, aunque él sí es Dios, pero dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí le vamos a dejar, mis hermanos, el mayor ejemplo de humildad, Jesucristo. Jamás fue la autoestima y tú eres el mejor, jamás. Hay muchas, podríamos hacer hasta una serie de la psicología, pero la terminamos en 8 días, porque también el otro día oí que alguien le decía ahí en la plaza, parece que hizo algo malo el niño. Y entonces el papá lo iba a regañar. Le dice la mamá, no, dale palabras positivas, porque acuérdate lo que nos dijeron, le vas a dañar la autoestima. O sea, ya no le podemos decir nada a los niños que hacen algo mal, porque no es cierto, pero en fin, vamos a dejarle aquí. En 8 días terminamos. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos en lo que hoy vimos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros sin Cristo estábamos perdidos, éramos pecadores, alejados de la ciudadanía de Dios. Si hoy tenemos un destino, un propósito, un valor, es la gracia de Dios. Pablo decía, nadie tenga mayor estima que la que debe de tener de sí mismo. Nadie piense más de lo que debe pensar de sí mismo, sino piense de cada uno, dice, con cordura. Si algo tenemos, si tienes la bendición de tener una economía boyante o no, estudios o no, o Dios te usa en un área o lo que sea, todo es por gracia de Dios. No tenemos nada que no hayamos recibido. Pensemos y meditemos. Lo que necesitamos como creyentes es volver al consejo de Dios. Vamos a enfrentar problemas, dificultades, problemas matrimoniales, problemas con los hijos. El mejor consejo, la mejor dirección es la palabra de Dios. No vayamos al mundo a pedirle consejo. En Dios está el sabio consejo, pues Él nos creó, nos dio perdón de pecados
y nos ha dado vida eterna. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló y nos dejó ese ejemplo para tener el mismo sentir. Si en algún momento, Señor, hemos tenido una autoestima donde creemos que nos merecíamos algo, que recordemos que todo es gracia. Que desterremos de nuestra vida toda filosofía, pensamiento humanista, como la psicología. Que tengamos cuidado porque es tu palabra suficiente. Toda tu escritura es inspirada y es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos. Estamos completos en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza, tu gracia nos alcanzó. Y hoy tenemos un destino y un propósito eternos. Gracias a Jesucristo que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. A Él sea la gloria y en su nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.